Esta es la segunda parte de la traducción al castellano del seminario de Mark Passio titulada Demistificando lo oculto, segunda parte. Veamos ahora los principios fundamentales de la ideología satánica. Veamos cuáles son los principales principios del sistema de creencias de esta vieja religión. Pero antes de que entremos en lo que yo llamo los 4 principios generales, veamos algunas de las cosas que declaran los satanistas acerca de lo que van. Estas se llaman las 9 declaraciones satánicas que encontramos en el libro de Anton LaVey titulado La Biblia Satánica. Pone: Número 1. Satán representa indulgencia en vez de abstinencia. ¿Vale? Todo se trata de alimentar al yo, vivir para las actividades del placer. Ahora bien, yo no digo que todos han de vivir una vida totalmente ascética, estilo monje, ¿vale? Nunca he dicho eso. Yo no tengo el menor problema con que la gente experimente placer aquí en la tierra. Es cuando conviertes eso en tu más alto principio con el que te identificas y que quieres vivir para ello todo el tiempo cuando se convierte en un problema, ¿vale? Así que esta es la cosa número 1 que Satán representa para los satánicos. No dice que representa el demonio cristiano y que deberíamos arrodillarnos y adorarlo. Dice que representa la indulgencia, es decir, yo obtengo lo que yo quiero. Esa es la primera cosa que representa Satán para los satánicos. Número 2. Satán representa la existencia vital en vez de sueños espirituales. Número 3. Satán representa pura sabiduría en vez de autoengaño hipocrático. Y quiero aclarar, esto es lo que Satán representa a los satánicos para los satánicos, ¿vale? El satánico no quiere estas cosas para los demás, quiere estas cosas para ellos mismos solamente, ¿de acuerdo? Número 4. Satán representa amabilidad a aquellos que se la merecen en vez de amor perdido en los ingratos. 5. Satán representa venganza en lugar de poner la otra mejilla. 6. Satán representa responsabilidad a los responsables en vez de preocuparse por vampiros psíquicos. Y este que viene a continuación es muy importante, el 7. Satán representa al hombre solo como otro animal, a veces mejor, aunque a menudo peor que otros que andan a 4 patas, quien debido a su desarrollo divino espiritual e intelectual se ha convertido en el animal más vicioso de todos. 8. Satán representa todos los así llamados pecados, ya que todos conducen a la gratificación física, mental y emocional. 9. Satán ha sido el mejor amigo que la Iglesia jamás haya tenido, ya que él la ha mantenido en el negocio todos estos años. El satanismo también tiene pecados, tiene cosas que su membresía, sus miembros, jamás han de hacer, o en lo que nunca han de participar. Ahora, esta sección de los 9 pecados satánicos, los así llamados pecados, entre comillas, satánicos, son lo que los satánicos prohíben entre sus propias filas, pero sin embargo quieren difundir a todos los demás, desean propagar a todos los demás, para que sean más fáciles de manipular y controlar. Los 9 pecados satánicos son: Número 1. La estupidez. Esto es lo primero que quieren que el público sea. Pero ellos no quieren ser estúpidos. Ellos quieren tener todo el conocimiento. Ellos quieren al público estúpido, ¿vale? Pecado número 2. La pretensión. Pecado número 3. El solipsismo. De nuevo, significando que no existe tal cosa como la verdad. El creer que no existe la verdad. Pero los satánicos no creen que no existe la verdad. Los satánicos piensan que la verdad existe y quieren entenderla y mantenerla alejada de otras personas, para que puedan controlar a aquellas personas, quienes están en aquel nivel de ignorancia con respecto a la verdad. Así que ellos quieren difundir el solipsismo a la demás gente. Por eso el solipsismo es tan gigantesco en la religión del movimiento de la nueva era. Es un enorme sistema de creencias de la nueva era. La idea de que no hay tal cosa como la verdad, o que todo es cuestión de percepción,
que si es mi verdad, tu verdad, su verdad, en fin. Número 4. El pecado número 4, autoengaño. Número 5, conformidad de rebaño. De nuevo, ellos no se consideran a sí mismos miembros del rebaño humano. Ellos quieren que todos los demás sean conformes al rebaño, pero no ellos. Ellos quieren ser los granjeros, quienes gobiernan el rebaño. Número 6. Falta de perspectiva. 7. Olvido de ortodoxas pasadas. Pecado número 8. Orgullo contraproductivo. Y el pecado número 9. Falta de estética. Estos son los así llamados pecados satánicos. Yo diría que el más importante de estos es el solipsismo, que por supuesto los satánicos no quieren entre sus propias filas. Para empezar, esta es una palabra que no se oye o usa demasiado a menudo, y ellos se encargaron de ponerla en una posición muy elevada dentro de su lista de pecados, porque quieren que sus miembros sepan lo que es el solipsismo, y que sepan que ellos no han de participar en ello, pero quieren propagarlo a todos los demás. Lo que yo identifico como los 4 principios principales del satanismo son los siguientes. Primero, el egoísmo como la meta más alta, y no se disculpan por ello. El primer principio del satanismo es el dictamen de la autopreservación es la ley suprema, y esto va más allá de solo la supervivencia física, ¿vale? Dicho en otras palabras, la supervivencia y comodidad del físico yo es siempre una meta más importante que hacer lo que es moralmente correcto. Vive solo para ti y solo preocúpate de ti y de los tuyos. Si has de pisar a los demás para obtener lo que quieras, entonces que así sea, ya que este es un mundo de perro come a perro. El principio que claramente define la cosmovisión satánica general es el pensamiento perpetuo de mí, mí, mí. Ahora, ¿piensas que esta es la ideología a la que se suscribe la mayoría de la gente en este mundo? ¿Que la mayoría de la gente piensa así? ¿Todo el día? ¿Todos los días? ¿Estarías de acuerdo o no que la gran mayoría de los individuos de nuestra sociedad se suscriben a tal cosmovisión? Yo diría que absolutamente. Esto será lo que luego llamaré satanismo mini-yo o mini-mí. Ellos tienen que difundir a un bajo nivel su creencia a la gente, sin que la gente sea consciente de que esto es una religión a la que se han suscrito, para que la gente pueda estar bajo su pulgar y controlados por ellos. El segundo principio principal del satanismo es el relativismo moral. El relativismo moral es la ideología de que no hay una diferencia objetiva entre el buen comportamiento y mal comportamiento. Así que los seres humanos pueden arbitrariamente crear o decidir el bien y el mal por sí mismos, basado en sus propios caprichos y preferencias. ¿Ves? Esta ideología cree que el bien y los derechos no es algo que exista en la naturaleza, sino que los derechos son algo que puedes inventarte y luego podemos quitarlos si así elegimos. Nosotros decidiremos qué es un derecho y qué no lo es, qué es lo que está bien y qué no lo está, ¿sabes? En otras palabras, aquello que consideramos bueno para nosotros es lo que está bien y lo que consideramos malo para nosotros es lo que está mal. Esa es la ideología del relativismo moral, ya que de acuerdo con las inherentes y objetivas leyes de la moralidad, es decir, la ley natural, la colectiva cantidad de moralidad presente en las vidas de la gente dentro de cualquier sociedad es directamente proporcional a la cantidad de libertad en aquella sociedad. En otras palabras, cuan aumenta la moralidad, cuan aumenta la libertad. Así disminuye la moralidad, así disminuye la libertad, ya que esa ley es eternamente verdad. La verdadera libertad jamás podrá existir en una sociedad que adopta el relativismo moral. No puede existir. Nunca jamás puede existir en tal sociedad. La libertad no puede nunca jamás existir en una sociedad que adopta la ideología del relativismo moral. Es una imposibilidad.
de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Y sin embargo, ¿cuánta gente en nuestra sociedad, damas y caballeros, diríais que se suscriben a la ideología del relativismo moral? De que no hay un bien y un mal objetivo inherente en la naturaleza, sino que nosotros podemos inventar lo que está bien y lo que es un derecho, ¿sabes? El hombre puede inventárselo y luego conceder ese derecho a los demás. Y luego, al día siguiente, si así lo elegimos, podemos decir: no, ya no tienes derecho a tomar esa acción. Eso ahora es malo. Te encarcelaremos, te meteremos en una jaula por esa conducta. Nuestra sociedad entera está construida sobre el relativismo moral, llamada las leyes del hombre. Y la gran mayoría de los zombis andantes que tenemos fluyendo por esta sociedad también son adherentes a la religión del relativismo moral. Creen en la religión del satanismo, sin ni siquiera entender lo que es, o sin ni siquiera entender que son un miembro de aquella religión por sus propias creencias debido a sus creencias. ¿Estarías de acuerdo o no que la gran mayoría de individuos en nuestra sociedad se suscriben a la ideología del relativismo moral? El tercer principio del satanismo es el darwinismo social. El darwinismo social es la extensión de la teoría darwinista de la evolución macrobiológica en la sociedad humana. Están extendiendo esta teoría al dominio de la sociedad humana. Los proponentes de la macrobiológica evolución darwinista postulan la noción de la supervivencia de los más aptos animales, que significa que los animales más dominantes gobernarán su estrato social. Aplicado al dominio humano, esta teoría propone la noción que, primero, es el, entre comillas, orden natural e incluso deseable que la sociedad humana sea dominada por los humanos más dominantes y viciosos. Ahora, yo no podría decirte cuántas veces se me ha dicho esto mirándome seria y directamente. ¡Ey! Esto es solo el orden natural. Los dominantes, los humanos alfa, terminan por encima y ellos reinan sobre todos los demás. Así son las cosas. Ese es el orden natural de las cosas. No hay nada natural en ello. Y créeme, no hay ningún orden en ello. Solo obtendrás caos creyendo en ese sistema de creencias. La segunda noción del darwinismo social es que los genes humanos son la razón por la que ellos adquieren sus posiciones de poder y sus genes son la razón por las que mantienen aquellas posiciones de poder. ¿No tendrá nada que ver con la situación en la que han nacido dentro de la sociedad? ¿O la cantidad de recursos que se les ha entregado al nacer? ¿O los linajes de sangre de donde proceden? ¿Porque ellos nacieron de familias súper ricas y dominantes? No, no tiene nada que ver con todo eso, ¿verdad? Sus genes fueron los que les colocaron ahí, y debido a ellos mantienen esa posición, ¿sabes? No tiene nada que ver con la creencia en el dinero que tiene la gente y que está dispuesta a hacer cualquier comportamiento absolutamente miserable si se les da suficiente dinero, ¿sabes? Para sus propios esclavizadores. Sí, creo que tiene mucho sentido lógico. No solo es enfermo y parasitario, sino que además podemos ver cuánto sentido tiene. ¿Estarías de acuerdo o en desacuerdo que la gran mayoría de los individuos en nuestra sociedad se suscriben a tal ideología? Yo diría que sí. Yo diría que la mayoría de la gente está de acuerdo. Más que los que no lo están. El cuarto y último principio lleva la ideología entera a su posición final, podríamos decir. La eugenesia, o lo que voy a comenzar a llamar disgenesia, y la epieugenesia, que lo voy a comenzar a llamar epidisgenesia, porque no hay nada bueno en ello. No están intentando crear algo bueno al otro lado, sino que definitivamente están degradando el genoma humano. Eso es lo que es disgenesia. Hablemos de la palabra eugenesia, la definición clásica de la palabra eugenesia. La palabra eugenesia deriva del adjetivo griego
eugonike, que significa buen origen o bien nacido, que a su vez deriva del adjetivo griego eu, que significa bueno, y guenos, que significa origen o parentesco. La eugenesia es una filosofía social que defiende la promoción de la reproducción sexual para gente con rasgos y características deseados por sus proponentes. Deja que repita esto. La eugenesia es una filosofía social que defiende la promoción de la reproducción sexual para gente con rasgos y características deseados por sus proponentes, y luego, simultáneamente a esto, promueve la noción de reducir las tasas de reproducción sexual y esterilización para aquellos con rasgos y características indeseables por sus proponentes. Así que queremos que nazcan más gente quienes tienen los rasgos y características que nosotros deseamos, y queremos que nazcan menos rasgos y características que no deseamos. Este principio describe la ideología del satanismo llevada a su conclusión final. Es algo parecido a esto. Ya que el hombre es Dios y puede inventar lo que está bien y lo que está mal, y ya que es simplemente la orden natural, para los más despiadados de los seres humanos, cuyos genes son los más aptos para gobernar el resto del rebaño humano, entonces esa clase elitista de seres humanos en las posiciones supremas de poder en el mundo tienen todo el derecho a decidir quién puede vivir y procrear y quién ha de morir. Eso es eugenesia, damas y caballeros, y eso es lo que está sucediendo en esta sociedad. Pero, ¿sabes una cosa aún más siniestra que está sucediendo en esta sociedad? La epieugenesia. La epieugenesia está tomando lugar y la gente está totalmente desprevenida e inconsciente de ello. Incluso la gente que ha oído hablar de la eugenesia piensan en ello como la esterilización forzada, tal como sucedía en los años 20. Pues ya no necesitan forzar nada. Nosotros nos estamos sacrificando a nosotros mismos. Nos estamos desechando a nosotros mismos. Y estamos dando a luz a los rasgos y las características de las próximas generaciones que están por llegar, que son criados a medida para la esclavitud. Y lo estamos haciendo completamente inconscientemente, porque nosotros no vemos lo que estos granjeros humanos están haciendo a nuestras mentes. La epieugenesia, un término que he inventado, es la propagación de la eugenesia por medio del control mental y la crianza selectiva por la misma población cuya estrategia eugénica está destinada a destruir. Uno podría llamarla conseguir que el rebaño se deseche o se sacrifique a sí mismo. Esta estrategia de sacrificio genético se ve más fácilmente y más inquietante en la fanática androgenización de los géneros en la cultura occidental y las ideologías y prácticas de los movimientos modernos del neofeminismo. Y voy a cubrir todo en una extensiva presentación de 2 días de duración, que daré en Libera tu mente 4. Este será mi tema. Se titulará El despreciable femenino, neofeminismo y la agenda epieugénica satánica. Quizás fuese mejor referirnos a estas estrategias de eugenesia y epieugenesia, tal como son empleadas por los oscuros ocultistas, como disgenesia y epidisgenesia, respectivamente, que pienso son términos mucho más apropiados, ya que hemos de dejar de usar la palabra eu en la primera parte de la palabra eugenesia, que significa buen o bien en griego. No hay nada bueno en ello. Están degradando el genoma humano y finalmente degradar el alma humana. Ahora voy a proyectar una entrevista con un satánico que también era un sacerdote en la organización a la que yo pertenecía, la Iglesia de Satán. Después abandonó la Iglesia de Satán y la abandonó porque dijo que no era lo suficiente malvada para él. Dijo que no era lo suficientemente dura para él, lo suficientemente fascista para él, y también dijo que no defendía la eugenesia de una forma lo suficientemente brutal para él. Ahora, ¿cómo de psicopático es esto?
Sin embargo, a crédito de esta persona, que verás lo psicopática que es en esta entrevista, a su crédito, luego, muchos años después de que yo saliese de esta mentalidad, finalmente rompió esta mentalidad y se convirtió en budista, ¿sabes? No digo que recorriese todo el camino a convertirse en un anarquista espiritual, pero, hey, mucho mejor de donde estaba, ¿vale? A veces tenemos que hacer esto en progresión escalonada. Su nombre es Nicholas Schreck y fue el compañero de vida en su momento de la hija de Anton LaVey, Zina LaVey. Le escucharás a él hablar acerca de su música, promoviendo la ideología satánica en esta entrevista, y quiero que prestes mucha atención a algunas de las cosas que dice. Así que vamos allá. Tom. Hola, este es Tom Metzger, anfitrión para el programa Raza y Razón, el programa más longevo que lleva emitiéndose por acceso por cable televisivo, visto en todo el país, en muchos sistemas accedidos por cable, y aquellos sistemas de acceso por cable sirven muchas veces a 3, 4, a veces 5 pueblos y ciudades. Y estamos dedicados, por supuesto, a la libertad de expresión, verdadera libertad de expresión, que molesta aparte de nuestra oposición. Sentimos que somos una isla de libre expresión en un mar de noticias controladas y gestionadas. Y si no piensas que las noticias y demás están controladas, solo 26 corporaciones controlan todos los medios en los Estados Unidos. Así que hoy tenemos a un invitado muy interesante que ya ha estado anteriormente en este programa. Su nombre es Nicholas Schreck y tiene un grupo musical y organización llamada Radio Hombre Lobo, que él dice es una organización musical terrorista, y también es un escritor revisionista, quien ha escrito un libro llamado El estudio de Charles Mason. Es un gusto tenerte aquí, Nicholas. Nicholas, siempre un placer, Tom. ¿Cómo estás? Tom, ¿qué ha estado ocurriendo con Nicholas Schreck desde la última vez que nos vimos? Nicholas, bien. Estamos entrando en la fase 2 de la operación de Radio Hombre Lobo para la dominación del mundo, y lo que estamos librando es una guerra cultural ahora mismo, en todos los frentes, en la música, en la literatura, utilizando los medios en su contra. Lo que estamos intentando hacer es restaurar un resurgimiento de la tradición de la Europa occidental que ha sido perdida en el mundo. Y estamos utilizando la música porque ese es el instrumento al que responde la gente joven ahora mismo. Estamos haciendo propaganda directamente para despertar el lobo en el hombre, porque el lobo es un símbolo de poder en la Europa occidental y furia. Por eso usamos la imagen del hombre lobo. Tom, ¿esto es lo que tú llamaste en el pasado música neogótica? Nicolás, bueno, gótica es por supuesto una tribu germana, y hay un espíritu para la gente occidental que es único en el mundo, y es un espíritu gótico, y pienso que es la forma más pura de la cultura occidental, y pienso que mantenemos esa llama viva en la radio Hombre Lobo. Tom, entiendo que hablas de la evolución de esto, que tu música está entrando más en la política. Nicolás, yo no diría política, porque nosotros trascendemos la política. La política es meramente el espectáculo de marionetas de los seres humanos, y nosotros trascendemos eso, pero estamos interesados en el control de los seres humanos para nuestros propios propósitos. Tom, tienes un símbolo en tu brazo izquierdo aquí. ¿Qué es esto? Nicolás, esta es la runa 13ª en el antiguo alfabeto de runa de la gente nórdica y representa Yggdrasil, el árbol de la vida, y este es el lugar de encuentro entre la vida y la muerte. Tom, ¿es ese el árbol donde se supone Odín había sido sacrificado? Nicolás, exactamente, y es el árbol que simbólicamente apoya el universo y el ángulo del símbolo hombre lobo usamos como el símbolo para la Fundación Abraxas, que es un tipo de sociedad Thule de los 90. En las palabras de mi colaborador Boyd Rice, es un oculto tanque de pensamiento fascista, y lo que estamos haciendo es dar con nuevas estrategias y técnicas para llevar este renacimiento cultural al futuro, en los 90. Tom, me he dado cuenta que tienes un anillo de lobo en tu dedo. Nicolás, bueno, como expliqué, el lobo siempre ha sido particularmente una imagen en la Europa occidental,
y el lobo representa a la bestia en el hombre. Esto es lo que buscamos desencadenar en la humanidad, porque ha sido reprimido y amansado por valores judeocristianos, y esto, por encima de todo, es lo que buscamos erradicar. El lobo ha de ser desencadenado. Podemos volver a la mitología nórdica donde Fenrir, el antiguo dios lobo, fue desencadenado sobre el mundo, y el Goddeddemeron ocurrió, el Ragnarok, el fin del mundo, y simbólicamente eso es lo que estamos pasando ahora mismo en la historia, el fin del viejo orden y el fin del viejo mundo y el comienzo de un nuevo orden. Tom. El fin de la idea más determinista económica y avanzando hacia la raza y la cultura. Nicolás. De toda idea tradicional del pasado. En mi opinión estamos viviendo en un mundo muerto. Todas las tradiciones del pasado son decadentes, están muertas y corruptas, y cualquiera que continúe aferrándose a ellas son como gusanos aferrándose a un cadáver. Tom. Así que la música de hoy, ¿tú cómo la ves? Nicolás. La música de hoy es una absoluta bazofia. Está diseñada para mantener a los jóvenes pasivos y contenidos. Está diseñada a domarlos y mantenerlos en una especie de oveja domesticada. Yo separaría a la juventud de hoy en dos razas. Están los depredadores, que son los lobos, y luego están las ovejas, que son la mayoría. Y nosotros apelamos a una élite. Somos francamente una organización elitista. Buscamos una poca gente excelente. No queremos mucha escoria o seguidores mediocres. Lo que queremos son personas capaces de actuar. Tom. ¿Ves muchos elementos de lo que estás hablando en otra música? Nicolás. Pienso que el movimiento Cabeza Rapada es un paso muy positivo que se aleja de la decadencia de la cultura del rock y las drogas que tanto ha dominado la juventud. Pero, como dijo Adolf Hitler, buscamos producir una juventud que ha cerrado su corazón a la piedad. Todos los valores humanistas que ha incentivado el judeocristianismo queremos eliminar. Ha conducido a la democracia, el humanismo social, la idea de igualdad. Toda esta porquería tiene que ser aniquilada, si la raza humana va a seguir dando el siguiente paso en la evolución. Tom. ¿Cómo crees que sería eso, si estuvieses en control en cuanto a tus aptitudes hacia tus propias gentes? Nicolás. Estamos en control. Porque básicamente no somos una organización política, somos una organización oculta. Estamos trabajando entre bastidores para manipular la forma en la que la gente piensa. La guerra que nosotros estamos librando es una guerra gorila en la mente humana. Y usamos frecuencias musicales, la frecuencia dominante a la que hice referencia anteriormente, y simbología e imágenes para despertar aspectos latentes en la mente humana. Tom. ¿Es difícil conseguir fechas en clubes y cosas así? Nicolás. Nosotros ya no trabajamos en el contexto de toda aquella esfera de actividades. Nos estamos moviendo en una dirección mucho más elitista. Solo buscamos individuos quienes son competentes y que estén dispuestos a emprender acción. Hay mucha gente quienes serán una audiencia o espectadores, pero nosotros queremos gente que actúe. Tom. ¿Cómo ha ido la Fundación Abraxas? Nicolás. La Fundación Abraxas es una organización que Boyd Rice y yo fundamos y está dedicada a producir los valores que nosotros consideramos verdaderos y determinados por el orden natural. Y en nuestra opinión, la humanidad se ha alejado de la naturaleza y la mezcla de razas y el suicidio genético, la destrucción del grupo de genes, todo esto es completamente hostil, dañino al orden natural. Necesitamos regresar al orden. Tom. ¿Podría esto ser algo paralelo a la filosofía de Friedrich Nietzsche? Nicolás. Pues Nietzsche, desde luego, fue un precursor de nuestro pensamiento, porque básicamente estamos interesados en la evolución, manteniendo lo mejor de la humanidad y destruyendo la debilidad, destruyendo todo lo que el judeocristianismo ha sacado y mantenido vivo. No tenemos preocupación por los sin techo particularmente. No tenemos ninguna preocupación por ayudar a la gente. No buscamos convertir a gente. En lo que a mí me concierne, 1988 es el punto de corte. O estás con nosotros ahora o nunca estarás con nosotros. Tom.
¿Qué piensas de escritores como, digamos, Oswald Spengler, escribiendo sobre estos ciclos de la civilización? Nicolás: creo que estamos en un ciclo de orden. Los 60, hace 20 años, representaron un ciclo de decadencia, y debido a que mi mensaje está intencionado directamente para los jóvenes, yo diría que ya es hora de que los jóvenes se alejasen de los valores corruptos de los 60, la cultura de las drogas, la mezcla de razas, la igualdad. Todo el caos de ese periodo está terminando, y vamos a ver un nuevo movimiento social en los 90, que hará que el nazismo y el fascismo parezcan una guardería infantil. Bueno, pues ¿tengo que decir algo más? Quiero decir, podíamos irnos todos a casa. Lo acaba de decir todo. ¿Cómo de abiertamente ha sido eso? ¿Cuántas personas crees que vieron esta entrevista? En YouTube solo tuvo un par de cientos de visitas, ¿sabes? Pues si así de abiertamente hablan entre sí, y si ves lo abiertamente que hablan en una entrevista pública, imagínate alguna de las cosas que yo oí a puertas cerradas. Imagínate algunas de las cosas que Jay Parker oyó en una familia de linaje generacional de psicópatas como esto. Son muy claros en cuanto a su agenda, al igual que son abiertamente fascistas y racistas también. Dicen que quieren que la Alemania nazi parezca, ya sabes, una fiesta. Bueno, pasemos a la siguiente sección, porque pienso que eso habla por sí solo. Esta sección se titula El simbolismo del satanismo, así que veamos un poco de simbolismo satánico. El primero, y probablemente el más famoso símbolo satánico, es la estrella invertida de 5 puntas, también conocida como el pentagrama. Cuando la cabeza de la cabra es superpuesta o inscrita en el pentagrama invertido, se conoce como el pentagrama Baphomet. Este es, por supuesto, el símbolo principal del satanismo de LaVey. Es una de las pocas cosas que aún tengo. Yo pasé por un periodo de purga espiritual, donde me deshice de muchos de los adornos que tenía de cuando estaba involucrado con estas organizaciones. Pero una de las pocas cosas con las que sí que me quedé fue con algunas joyas. Debí de haberla traído hoy conmigo. Podría haberla enseñado a la gente en persona. Pero aún tengo el Baphomet oficial de ritual, que obtuve dentro de la iglesia de Satán. Aún está en mi posesión. Estas son las palabras del anterior sumo sacerdote de la iglesia de Satán, Antoine LaVey, de su libro La Biblia satánica. El Baphomet representa los poderes de la oscuridad combinados con la fertilidad generativa de la cabra. En su estado puro, el pentagrama se muestra abarcando la figura de un hombre en los 5 puntos de la estrella, 3 puntos hacia arriba, 2 apuntando hacia abajo, simbolizando la naturaleza espiritual del hombre. ¿Sabes? Son tan dados a hablar del orden natural, del, ya sabes, el mundo de perro se come a perro, y el más brutal reina el gallinero. Pero aquí, en otro aliento, está diciendo que el pentagrama original representa la naturaleza espiritual del hombre. De nuevo, los 4 puntos siendo la tierra, el aire, el agua y el fuego, y el punto superior o la cabeza siendo el espíritu. En el satanismo, el pentagrama también es usado, pero dado que el satanismo representa los instintos carnales del hombre, o en otras palabras, el hombre como cualquier otro animal, o lo opuesto a la naturaleza espiritual, el pentagrama es invertido para acomodar perfectamente la cabeza de la cabra, sus cuernos representando la dualidad, empujando hacia arriba en desafío, los otros 3 puntos invertidos o la Trinidad denegada. Y él no se refiere a esta Trinidad como la Trinidad en el sentido de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él se refiere al sentido de la verdadera Trinidad, del pensamiento, la emoción y la acción que quiere derribar en otros. Fíjate en las organizaciones de control, tales como en la policía, donde se utiliza este pentagrama invertido. La corona colocada encima de los 2 cuernos, ¿sabes? Coronando al príncipe del infierno. Ponen el emblema
La policía de Victoria defienden el derecho. Pues confía en mí cuando te digo que no están defendiendo tus derechos, ¿sabes? Están defendiendo los derechos de la corona, de la autoridad. Otro símbolo del satanismo bien conocido, especialmente en lo que respecta a lo que podrías llamar estilo propio satánico, en contraste con la red organizada de satanistas, es la cruz invertida. Este símbolo es muy popular en la música satánica, especialmente en death metal y black metal, dado que Satán representa al ego, que es la fuerza adversaria, previniendo la aparición de la conciencia de Cristo. Muchos satanistas adoptan el símbolo del crucifijo invertido. El satanismo puede ser visto como una ideología que está intentando invertir todo lo que es sano, bueno y saludable, convertir bien en mal y mal en bien. Así, a vistas de algunos satanistas, la cruz invertida sirve para representar esta inversión de modelos y morales. El hipercubo es un símbolo del oscuro ocultismo, no específicamente del satanismo, pero desde luego un símbolo oculto profundamente oscuro. El hipercubo es uno de los símbolos más ocultos dentro de todo oscuro ocultismo. Sin embargo, se encuentra prevalentemente en toda nuestra sociedad en la forma de simbolismo octagonal, y como ya veremos, la proyección de dos dimensiones del hipercubo es un octágono, que es una representación de un objeto de 4 dimensiones. Y el octágono es uno de los grandes símbolos satánicos que usan en todo lugar. También usan el octágono en la forma de 2 cuadrados solapándose, en ángulos de 90 grados o el cuadrado doble. Encontrarás esto a lo largo de toda institución de control. Así que, en 3 dimensiones, aparece como un cubo dentro de un cubo. Esta es la representación en 3 dimensiones del hipercubo de 4 dimensiones. Es estar girando un cubo alrededor de todos sus planos en todas sus superficies. Es muy difícil de conceptualizar en la imaginación humana porque nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones en lugar de uno de 4. Simbólicamente, sin embargo, el hipercubo representa una prisión sin fin, el que perpetuamente se renueva a sí misma, o en otras palabras, el infierno. Así que esto es lo que hace un hipercubo. Se pliega sobre sí mismo y luego hay otro cubo, ¿sabes? El exterior se pliega sobre ello y luego sale otro cubo dentro. Y simplemente gira y gira y gira. La Matrix, ¿sabes? La Matrix reiniciándose. Así que la presión perpetua es el concepto que representa el hipercubo simbólicamente. Aquí está en la forma de doble cuadrado. Esto procede de un libro de David Icke, un gran investigador, de su libro titulado El mayor secreto, donde describe el doble cuadrado. Dice: el cuadrado doble, un cuadrado encima de otro, es más simbolismo de sociedades secretas. En el lenguaje secreto de simbolismo, un cuadrado encima de otro significa control sobre todo lo que está bien y todo lo que está mal. De nuevo, relativismo moral. Todo lo que es justo y todo lo que es injusto, la ley del hombre. Todo lo que es positivo y todo lo que es negativo. En otras palabras, nosotros controlamos todo. Y yo bromeaba con esto en la primera conferencia de Libera tu mente cuando di la presentación titulada Mofa oculta de personal de policía y militar. Cuando David Icke decía lo de que nosotros controlamos todo, no se refiere a vosotros, la policía, se refiere a vuestros dueños, se refiere a vuestros másters oscuros ocultistas, quienes son dueños de la policía. Así que aquí vemos la proyección en 2 dimensiones del hipercubo, y como verás, el contorno hace la forma del octágono que está dentro de aquel cuadrado doble. Y verás esto por todas partes en la simbología de la policía, a menudo colocado directamente en la cabeza de la policía, junto con otro oscuro simbolismo oculto, tal como el piso masónico de la casa, envuelto alrededor de la cabeza. Ya llegaremos a la mofa oculta de personal de policía más adelante en la presentación.
Uno de los símbolos con los que no he tratado antes de esta presentación es uno de los principales símbolos en el satanismo, particularmente en el satanismo Laveian, el trapezoide. En el satanismo, el trapezoide representa desequilibrio, la consciencia dirigida por el ego y una identificación puramente con el yo físico. Es considerado una perversión de la forma divina, el círculo, puesto que sus ángulos suman 360 grados. En su connotación satánica, el trapezoide es considerado una trampa para el alma, simbolizando dando vueltas en círculos en la consciencia base. Los satanistas Laveian usan altares trapezoides en muchos de sus rituales. ¿Y qué lugar es el más predominante donde encontramos simbólicamente el trapezoide, damas y caballeros? Ahí lo tenéis. Ahí está el trapezoide, la base de la pirámide sin la cúspide. Ese es el símbolo satánico. Por eso es la parte satánica de la pirámide con el ojo que todo lo ve. No la parte del ojo. La parte del ojo representa la divina sabiduría, que ellos están intentando bloquear del mundo con los bloques de ladrillos. Quieren ser Dios. No quieren la luz del Creador, de hecho alcanzando la tierra y entrando en la gente de la tierra. Ellos los quieren en esta prisión, este trapezoide, la trampa del alma. Así que la parte del símbolo que es el bloque, el ladrillo que nos pesa y nos mantiene absolutamente rígidos e inflexibles e incapaces de reconocer que estábamos equivocados y no ser capaces de crecer en consciencia y solo poseer pensamiento unidimensional, una sola manera de pensar, mantenerse en esa uniforma, como el pesado ladrillo, la consciencia bloqueada, de bloque, de molde, ¿vale? Eso es lo que representa el trapezoide. Vamos a enfocar brevemente en la numerología satánica. El número 9 es el número de Satán en el satanismo. Y ya he explicado anteriormente por qué, y brevemente lo haré de nuevo. Estas son las palabras de Lavey del libro Los rituales satánicos. A pesar de otros intentos de identificar un cierto número, y se está refiriendo al número 666, con Satán se conocerá que el 9 es su número. El 9 es el número de Satán. El 9 es el número del ego. Te lo está diciendo todo aquí mismo, lo que representa. El 9 es el número del ego, ya que siempre regresa a sí mismo. No da ninguna explicación de eso. Independientemente de lo que se haga mediante la más compleja multiplicación del 9 por cualquier otro número, en la ecuación final solo el 9 permanecerá. Así que veamos esta columna de la izquierda en este gráfico. 1 más 9 es 10. Si añadimos el 1 más 0 del 10, obtenemos 1. Así que comenzamos con 1, añadimos 9, y luego, al hacer la suma del resultado del 10, es decir, el 1 más el 0, regresamos al 1. Así que comenzamos con 1 y regresamos al 1. Si tomamos el número 2 y añadimos 9, el resultado es 11, y 1 más 1 son 2. Así que comenzamos con 2 y regresamos al 2. Independientemente del número con el que hagas esto, con el número 9, siempre regresará a sí mismo. ¿Qué significa? Que añadir 9 en la simbología numérica conocida como la gematría es como añadir 0. Nunca añades nada cuando añades 9. ¿Y qué es lo que representa el 9? Lavey nos lo acaba de decir. Representa el ego. Pues cuando añades el ego en cualquier cosa, ningún valor es añadido, no obtienes ningún incremento. Permanece exactamente donde está cuando se continúa añadiendo ego. El ego cambia nada. Ahora veamos la multiplicación del número 9. 9 por 1 es 9. 9 por 2 es 18. Y 1 más 8 es 9. 9 por 3 es 27. 2 más 7 es 9. 9 por 4, 36. 3 más 6 son 9. 9 por 5, 45. 4 más 5 es 9.
Independientemente cuán complejo sea el número que se multiplica al 9, la suma de los dígitos del resultado siempre devolverá el 9. Así que simbólicamente, ¿qué representa esto? Cuando el ego, el 9, es multiplicado por cualquier cosa, siempre regresa a sí mismo. Más ego es creado y no hay ningún cambio. Comenzaste con 9, terminas con 9, ¿vale? Así que, ¿qué tiene esto que ver con el otro número del que habla LaVey? Pues él dice que no queremos identificarnos con el otro número, 666, el así llamado número de la bestia. Pero si miramos la gematría, 6 más 6 más 6 son 18, 1 más 8 son 9. Eso significa, en gematría, que el 666 es equivalente numerológicamente al 9. Por eso el número de Satán es el 666, el 9. Es una verdad matemática codificada, y así es básicamente como funciona la oculta gematría, para simbolizar conceptos. Una manera simbólica muy embriagadora de explicar un concepto, pero, como suelen decir, las matemáticas no mienten. Bien, pues ahora veamos los días festivos ocultos. Y estos no son necesariamente días festivos del oscuro ocultismo, pero los oscuros ocultistas también los observan. Estos son días festivos ocultos generales. Hay 8 de ellos. Así que el año oculto está basado en el zodíaco y el recorrido del Sol alrededor de las casas del zodíaco durante el curso de un año solar. El año es cuarteado por los solsticios y los equinoccios, que son 4 de los festivos ocultos. Estos son conocidos como los sabbats menores, que son el equinoccio de primavera, que se llama Ostara, el equinoccio de otoño, que se llama Mabón, el solsticio de invierno, que se llama Yule, y el solsticio de verano, que se llama Midsommar. En los puntos medios de cada estación, esta cruz que vemos aquí, estas dos líneas que vemos, la totalmente vertical, que son los solsticios, el de verano arriba y el del invierno abajo, y la línea horizontal, que son los equinoccios, a la izquierda el de primavera y a la derecha el de otoño. Estas líneas que forman esta cruz cuartean el año en estaciones. Así que cuando alcanzamos el equinoccio de primavera, comienza la primavera. Cuando alcanzamos el solsticio de verano, comienza el verano. Cuando alcanzamos el equinoccio de otoño, comienza el otoño, y cuando alcanzamos el solsticio de invierno, comienza el invierno. Exactamente en los puntos medios de cada estación, que es creada por el cuarteo del año por los solsticios y equinoccios, tenemos a los 4 grandes sabbats, tal como son conocidos, o días festivos ocultos. Estos puntos medios son considerados los grandes días festivos, donde aquella otra cruz marcada por los solsticios y equinoccios son los festivos menores. Así que dentro de los grandes días festivos, el punto medio de la estación de primavera es el más grande. La primavera es la estación del ocultismo. Es considerada la más importante estación del ocultismo porque es el momento del año donde el Sol se renueva y da renacimiento al mundo al salir de la tumba del hemisferio sur. Realmente en el mundo del ocultismo tenemos 2 estaciones, que están separadas por la línea horizontal de los equinoccios. Cuando el Sol se encuentra por encima de esta línea, en el hemisferio norte, esa es considerada la estación de la vida, porque esa es la estación de la siembra, del cultivo y de la cosecha. Y cuando el Sol se encuentra por debajo de esa línea de los equinoccios en el hemisferio sur, esa se considera la estación de la muerte, ¿vale? Ya que las cosas no crecen demasiado bien en el hemisferio norte durante esta estación. Bien, pues el punto medio de la primavera es el día festivo del ocultismo más grande, conocido como Walpurgis en el satanismo. En el ocultismo en general, este día se conoce como Beltane, y luego entraremos en el porqué. Entonces Walpurgis, o Beltane, se celebra el primer día de mayo. Ahora,
Hay otra tradición en la Tierra que comparte este gran día festivo. ¿Sabes cuál es esta tradición? El comunismo. El gran día festivo del comunismo también es el 1 de mayo, el 5-1, ¿vale? Y sugiero que este es un día que todos deberíamos de vigilar muy atentamente, porque en breve estallará uno de los rituales masivos de muerte jamás hechos, en el 5-1, ¿vale? Directamente conecta con más allá del mundo, como el Área 51, el día 1 de mayo comunista, ¿vale? Así que Walpurgis significa la noche del santo Walpurgis, quien fue considerado en algunas tradiciones un brujo. También es conocido como el Día de las Brujas o la Noche de las Brujas. Así que es conocido por diversos nombres, pero ese es su gran día festivo, y muchos sacrificios rituales suceden el 1 de mayo, la noche de Walpurgis. Los otros grandes festivos se encuentran opuestos a Walpurgis en la estación de otoño. En el punto medio de la estación de otoño encontramos a Samhain, aunque se escribe como Samhain, pero se pronuncia Samhain en galeico, y este es Halloween, el 31 de octubre. En el punto medio de la estación de invierno tenemos Candelaria, el 2 de febrero, conocido en los Estados Unidos como el Día de la Marmota. Este es Imbolc, en la vieja tradición irlandesa, llamada Candelaria en las tradiciones cristiana y satánica, el 2 de febrero. El punto medio del verano es el último, conocido como el Día de Lamas o Lughnasadh, y este es celebrado el 1 de agosto. Así que estos son los 8 grandes días festivos conocidos como los sabbats del año oculto. Y de nuevo, el más importante de ellos es Walpurgis. Y brevemente te contaré que este también es llamado Beltane, porque Beltane significa la rueda de Bel, el nombre más antiguo del dios del sol, el dios solar de las tradiciones de Sumeria y Babilonia era Bel o Bil. Hablaré de aquel nombre extensivamente luego en esta presentación, pero esto es el porqué el sabbat principal del 1 de mayo de Walpurgis, también conocido como Beltane o Beltane, es considerado el día festivo del ocultismo más grande del año. El festivo tras el cual el dios solar Bil o Bel fue nombrado y significa la rueda de Bel, Beltane, refiriéndose a la rueda zodiacal del año. Veamos ahora algunos oscuros rituales ocultos, y voy a hablar generalmente del tipo de rituales que hacen los satanistas, pero no son realmente tan emocionantes, ¿sabes? No son tan emocionantes o dramáticos como puedas llegar a pensar. Los grandes rituales son aquellos que nosotros no vemos ni como rituales, ¿sabes? En la rama del satanismo en la que yo estaba involucrado, los rituales eran esencialmente vistos como reuniones psicodramáticas de energía de simpatía. Sé que esto es mucho decir, pero en otras palabras, es casi como jugar al teatro, a actuar, donde estás reuniendo o acumulando energía y estás intentando dirigir la energía. Estás canalizando energía y estás intentando enfocarla y usarla para un propósito en particular o una meta en particular. Esta energía podría entonces ser aprovechada y dirigida hacia una causa u objetivo dado. Los rituales se conocían en el satanismo como ceremonias mágicas, ya que la mayoría de los satanistas aceptaban el concepto de magia como un medio para influenciar algún cambio acorde a su voluntad. Ahora, yo he hablado de las diferencias entre la magia y la hechicería en mi trabajo, y ambas tienen la misma definición, la habilidad para influenciar a que ocurra un cambio acorde a la voluntad. ¿Qué es lo que la convierte en magia o qué es lo que la convierte en hechicería? Pues la verdadera alta magia es alineando tu voluntad con la voluntad de la creación, siendo la evolución de la consciencia. Entonces es magia, si estás influenciando a que ocurra un cambio por aquella razón.
Si lo estás haciendo para tus propios propósitos egoístas, tu propia voluntad, en minúsculas, entonces es hechicería. Así que los satánicos básicamente hacen hechicería. Las llaman ceremonias mágicas, pero en realidad son ceremonias hechiceras. Los rituales del satanismo de LaVey fueron divididos en 3 categorías básicas. Y de nuevo puedes leer todo acerca de ellas en su libro del ritual satánico. Las 3 categorías básicas son la compasión, la destrucción y los rituales sexuales. Los rituales de compasión se mantienen para influenciar agendas a favor de los deseos de las grutas o los deseos de la red satánica más amplia. Así que si tú tienes una meta que todo el grupo está buscando avanzar, puedes reunirte y hacer lo que se llama un ritual de compasión, que es enfocar la energía hacia el logro de ese objetivo. Y hacen esto cantando, quemando incienso, prendiendo velas, haciendo un poco de teatro, convocar diferentes nombres para proyectar vocalizaciones de energía, y mantienen cosas como masas ceremoniales. Pero esencialmente estos rituales son juegos de teatro psicodramáticos para reunir y enfocar la energía de la gente involucrada, para que ellos finalmente puedan trabajar más duramente para lograr la manifestación de ese resultado deseado. Se trata de arrastre. Se trata de arrastrar a todos a trabajar hacia la misma meta de grupo, ¿sabes? Ellos crean lo que se llama una mente máster, un grupo de gente todos enfocados en la obtención de una misma tarea. Son muy organizados y están todos en la misma página, por así decirlo. Y yo he hablado en mi trabajo en cómo la humanidad no lo está. Todo el mundo quiere 1.000.000 de cosas distintas, pero no quieren acabar con la esclavitud en la Tierra. No quieren entender derechos y luego, de hecho, proteger sus derechos, ¿sabes? Todos están viniendo persiguiendo todos estos propósitos distintos bajo el principio del placer hedonista. Pero no nos unimos para las buenas razones o las razones moralmente correctas. Esta gente, en cambio, se une y actúan bajo un acorde por todas las malas razones. Por eso el universo les está técnicamente concediendo lo que quieren, porque el universo concederá los deseos de lo que la gente quiere, si todos se unen y no están divididos. No solo eso, sino que ellos mismos no están internamente divididos sobre lo que ellos quieren. O en otras palabras, sus pensamientos, sus emociones y sus acciones están perfectamente alineadas. No hay contradicción ninguna. Ellos no dicen que quieren esto y luego sus emociones y sus acciones traicionan lo que dicen que quieren sus pensamientos. Están muy unificados en ese sentido. Yo llamo a este concepto la preocupación oscura o el oscuro cuidado. La gente lo odia oír de ello, porque es como decir ¿que el mal puede vencer al bien? Sí, sí que puede. El mal está venciendo sobre el bien. No solo puede, sino que lo está haciendo. Porque ellos están unificados y en acuerdo común, y nosotros no. Esto es exactamente el por qué el mal está ganando terreno sobre el bien, ahora mismo, desafortunadamente. Así que cuando ellos se unen a hacer estos rituales, ellos están todos en la misma página, todos están ahí por la misma razón. Los rituales de destrucción son todo lo contrario, son mantenidos para dirigir energía etérica hacia enemigos individuales o grupos de enemigos, es decir, cualquiera que se interponga en el camino de sus planes. Y luego ellos dirigen esa energía y la envían hacia afuera. Y luego casi podría garantizarte que si la persona es lo suficientemente poderosa en su habilidad para hacer algo, entonces no lo envían solamente enigmáticamente, sino que van y se encargan de él. Los rituales sexuales son mantenidos para formar vínculos familiares entre los miembros de un grupo o para influenciar tales vínculos con forasteros que podrían ser usados para avanzar las metas satánicas.
tales rituales como quizás habrás visto en la película de Ojos bien cerrados. Solo quiero decir, para que quede constancia de ello, que yo personalmente nunca atendí a ningún ritual, en la forma de satanismo en la que yo estaba involucrado, que involucrase conjuros de entidades no humanas. La mayoría de los satanistas de allí ni siquiera hablaron de este tipo de cosas, no estaban interesados en tratar de convocar entidades o demonios. No niego que estas cosas ocurran, pero no en la rama o en la forma de satanismo en la que yo personalmente estaba involucrado. Tampoco atendí a ninguna ceremonia involucrando cualquier tipo de actividad sexual no consensual o actividad sexual con menores. Yo no niego que tales rituales sí que ocurren, porque ocurren, pero no ocurrieron a mi nivel de involucración con el oscuro ocultismo. Aquí están los verdaderos tipos de rituales que están ocurriendo, que son rituales satánicos y que son realizados todos los días y la gente ni siquiera los ve como rituales. Y no ven los lugares donde se están llevando a cabo como templos o iglesias del oscuro ocultismo que son los rituales políticos, donde mediante nuestra firma nosotros manifestamos nuestra ley acorde a la cual obligaremos y forzaremos que vivan los humanos, ¿sabes? Lo hacemos en nuestro templo, en el Capitolio, porque nosotros somos los dioses de esta sociedad, ¿sabes? Todo tipo de ritos y rituales mágicos se están convocando cada vez que estos políticos intentan pasar o legislar cualquier cosa al público. Han de hacer pequeños trucos y pequeños rituales para que la gente diga «Mira lo bonito y elaborado que es eso». Ni siquiera se dan cuenta que eso es una iglesia y que la Cámara de Diputados es una congregación del oscuro ocultismo, de hombres que quieren ser Dios en la tierra. Eso es exactamente lo que estás viendo ahí. ¿Y qué me dices de este ritual? Que toma lugar en cada segundo de la tierra, la matanza de otros seres sensibles. Estos son sacrificios de sangre masivos que suceden a cada segundo de todo minuto de todos los días del año en la tierra. El altar del sacrificio corre con sangre continuamente. Y sabes que no solo con animales. Lo hacen con niños y lo hacen con gente en la guerra, ¿sabes? Consiguen que el rebaño se sacrifique a sí mismo. Traumatizamos a la gente para que cuando crezcan hagan lo mismo cuando sean mayores, como de lo que ha estado hablando Jay. El control mental basado en el trauma es otro gran ritual, ¿sabes? Creando altares en la mente mediante la tortura. Fred Springmeier extensivamente ha expresado esto en su libro titulado La fórmula Illuminati usada para crear un esclavo e indetectable control mental total, que es el proyecto Monarca. ¿Ves? De esto se trata todo este abuso sexual pedófilo infantil. Se trata de fracturar la mente de estos niños para que se puedan crear altares y luego pueden ser controlados mediante la programación de esa mente impresionable porque está fracturada. Y es como un disco duro en blanco en el que luego se pueden introducir instrucciones. Sobre el control mental basado en el trauma, hay otro libro que definitivamente deberías de echar un vistazo. Su título es Transformación de América, por Cathy O'Brien, que se escribe C-A-T-H-Y, O'Brien es O''B-R-I-E-N. La puedes escuchar hablar a ella en Libera tu Mente 4 también. ¿Y qué te parece la circuncisión? Como uno de los grandes rituales de control mental basado en trauma que suceden todos los días por todo el mundo. Mutilaciones. Y no solo circuncisión del varón, también circuncisión de la hembra. La mutilación de los genitales de los bebés, sucediendo todo el tiempo en nuestra sociedad. Y la gente aún piensa que esto es, ¿qué? ¿Por razones de salud? Por favor.
Enchufamos a nuestros bebés con vacunas, como decía anteriormente Jay, y luego mutilamos sus genitales. Y nosotros no pensamos que esto es totalmente traumático, y una forma de control mental, y una forma de ritual satánico. Pues has de prestar atención al trabajo tratando esto de Janice Barcelo. Es repugnante. Como dije, la guerra es un sacrificio humano moderno. Eso es todo lo que es. Eso es todo lo que siempre ha sido la guerra. Y la gente lo hace por rey y por país, ¿sabes? Tanta gente piensa que es tan honorable el entrar en los servicios armados para ir a unirse a ejércitos permanentes. Es un culto a la muerte. Esta gente siempre ha sido miembros del gran culto de la muerte. Oféndete cuanto quieras, esa es la verdad. Y necesitan verlo, y los demás necesitan verlo. Dejar de endulzarlo y díselo a sus caras. Estás involucrado en un culto del cual no sabes absolutamente nada. Tú no sabes nada sobre los operadores del culto en el que estás involucrado. ¿Y tú piensas que estás haciendo bien? ¿Piensas que estás haciendo algo que es necesario para la humanidad? Es una mentalidad de chiste, infantil. Veamos algunos rituales que toman lugar en la arboleda bohemia. Ahora, aquí tenemos un muy buen ejemplo de este psicodrama del que he estado hablando, el juego de teatro, ¿sabes? Y ellos toman todos los papeles, tanto el del varón como el de la hembra, porque ninguna mujer está permitida allí. Muchas cosas homosexuales suceden allí. Expresidentes han atestiguado a esto. Traen a muchos prostitutos varones para servir a los políticos y también comprometerlos, trayendo a hombres muy jóvenes para comprometer a los políticos y demás gente en posiciones influyentes en la sociedad, con ritos sexuales con menores, y luego tomar fotos de ellos haciendo aquellos actos, y luego se adueñan de ellos para el resto de sus vidas, ¿sabes? Esa es una de las maneras en las que utilizan estos retiros, para atraer a la gente a su pliegue y mantenerlos ahí. Pero en estas viejas imágenes que creo alguna mujer tenía de su padre, que era un miembro, ella las sacó de su armario cuando él falleció y las escaneó todas. Hay cientos de imágenes del Bohemian Grove de principios de 1900. Una de las cosas, además de estos rituales psicodramáticos, son rituales directamente involucrando la muerte. Están muy metidos en esto. Por eso llaman a estos cultos culto de la muerte. Ese es uno de los nombres por el cual este oscuro culto anatista es llamado, simplemente el culto de la muerte. Yo lo llamo el culto del sol negro, tal como hacen otros investigadores, porque finalmente eso es lo que adoran, al lado oscuro del sol, al lado oscuro de la luz, el lado oscuro del conocimiento. Claramente puedes ver cómo hacen rituales muy extraños de muerte y resurrección. Este ritual del ahorcado, yo no puedo decir que lo entienda. Nunca estuve involucrado en la arboleda bohemia, pero te diré, las cosas en las que están involucradas parecen muy trastornadas, y es simplemente un comportamiento no normal. Esto no es como una simple fraternidad, como las fraternidades en las universidades. Estos son los agentes de poder del mundo, los que están involucrados en estas cosas. Por supuesto, el mayor ritual de la arboleda bohemia se conoce como la cremación del cuidado, la cremación del cuidado, del cuidar o de la preocupación. Piensa en el nombre de este ritual. Vamos a inmolar, quemar hasta las cenizas la dinámica del cuidado en el mundo, ¿sabes? Todos los agentes de poder del mundo, quienes tienen que unirse a esta agenda globalista, entrando en este gran club de agentes del poder durante 2 semanas al año, realizando quién sabe qué retorcidos, desviados y pervertidos ritos sexuales, haciendo tratos tras los bastidores, donde asisten los políticos, de gente dentro del cuerpo militar, la policía, y luego culminan esto en el solsticio de verano, ¿vale? Uno de los sabbats del año oculto, con el ritual llamado la cremación del cuidado, donde se reúnen y queman presuntuamente una efigie. Y yo creo que es solo una efigie, porque hay otros ritos que están tomando lugar lejos de este.
Esto se trata de enfocar esta energía para que entonces los verdaderos rituales que están tomando lugar en otras áreas de este bosque, de hecho, están chupando la energía desde este punto focal de la cremación del cuidado. Toda esta gente está ahí para decir una sola cosa: estamos quemando nuestra conciencia, porque se nos va a pedir hacer cosas durante el curso del año que van a ser dañinas y desastrosas para otros, y tenemos que continuamente renovar nuestra resolución. Y no solo esto, sino que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por lo que estamos a punto de hacer. Esto se conoce como un ritual para revertir la absolución. En otras palabras, yo voy a perdonarme ahora por el daño que voy a hacer a alguien mañana. Y esto es lo que estos bastardos retorcidos creen. De esto se trata todo este ritual. Esta es probablemente la foto más clara jamás tomada de la cremación del cuidado, mostrada por, de nuevo, alguien que era miembro de la familia de una persona quien de hecho estaba involucrada. La foto de la izquierda se tomó por un grupo de afiliación de Alex Jones hace una década. Aquí están los mayores rituales satánicos que se llevan a cabo, ¿sabes? La gente quiere hablar de rituales que se llevan a cabo en alguna mansión mansa en el borde de Maryland, en Pensilvania, en casa de alguien, ¿vale? Eso no es nada. Estos son los verdaderos rituales. Estos son los verdaderos rituales satánicos, y no los que escribió Anton LaVey en su libro de rituales satánicos. Las banderas falsas son megarrituales, rituales de manifestación, donde estos oscuros ocultistas están sacando un evento de problema, reacción, solución para obtener lo que ellos quieren, para conseguir que el público les dé lo que quieren. Ellos ni tan siquiera lo tienen que tomar a la fuerza cuando dirigen estos ritos, ¿sabes? Y la gente aún sigue engañada, siguen siendo engañados por ellos. Aún seguimos siendo engañados por estas así llamadas masacres que están ocurriendo, algunas de ellas sin que ni siquiera haya víctimas, sin cuerpos demostrables o víctimas demostrables. Y su solución es la de quitar la habilidad a la gente para defenderse a sí misma con armas de fuego, porque ¿qué? ¿Colocas a algún esclavo psicopático mentalmente controlado monarca a disparar a alguna gente para que puedas quitarme mis armas? ¿Para que yo no pueda defenderme del gran culto? No lo creo, no mientras siga respirando. Estos son los grandes rituales del mundo, damas y caballeros, y la gente ha de comenzar a hablar de ellos como rituales que son, como rituales de muerte que son, porque esos son lo que son. Y estas son las fechas que hemos de estar más pendientes. Esto es algo que yo y otros investigadores hemos mostrado y expuesto, que este es el momento, este es el periodo de tiempo cuando hacen estas cosas. Ellos lo harán en cualquier momento del año, pero les encanta hacerlo desde el equinoccio de primavera hasta el 1 de mayo, desde el 21 o 22 de marzo hasta el 1 de mayo. Este es su momento preferido para los sacrificios de sangre, y hay una razón por ello. En el tercer día después del equinoccio de primavera, el Sol atraviesa el ecuador y emerge completamente de su tumba, entre comillas, del hemisferio sur, como ya hemos hablado. La temporada de la muerte, cuando el Sol se encuentra en el hemisferio sur, y la temporada de la vida, cuando el Sol se encuentra en el hemisferio norte. Esto representa el Sol surgiendo de entre los muertos, Cristo surgiendo de la tumba, para comenzar su viaje hacia su máximo poder en el solsticio de verano, cuando hacen su ritual de la cremación del cuidado a mediados de verano. En algunas tradiciones de adoración del sol del pasado, sacrificios animales y a veces humanos eran ofrecidos durante los 40 días entre el equinoccio de primavera y el 1 de mayo, mediados de primavera. Esta es la temporada de la siembra del año, y los sacrificios se hacían al sol y la tierra, que eran vistos como grandes espíritus, para asegurar una abundante cosecha. Los 40 días entre el 22 de marzo y el 1 de mayo es la temporada oculta de sacrificios.
40 días es un periodo simbólico significativo en términos bíblicos y ocultos. Sed particularmente vigilantes de los eventos de banderas falsas eventos mega rituales de muerte durante este tiempo, este periodo de 40 días, y son rituales de sacrificios humanos. Eso es exactamente lo que son. Así que el número 322, el 22 de marzo, ese es el comienzo de la temporada de sacrificio. El culto de la muerte, conocido como calaveras y huesos, utilizan precisamente ese número, el 322. Y os cuento una divertida historia anecdótica. Cuando di el seminario de ley natural en New Haven, Connecticut, cuando R nos puso en el hotel, él ni siquiera lo sabía. Teníamos la habitación 322 en el hotel donde me hospedé. Y ya sabes, ese es el número de huesos y calaveras. Es casi como si estuvieran diciendo: hola Mark, gracias por venir. Así que este es el periodo del tiempo al que realmente hemos de prestar atención a los sacrificios de sangre, los rituales sangrientos masivos. Mira cuántos han ocurrido en los últimos 200 años. Tenemos las batallas de Lexington y Concord, el ataque británico en Lexington y Concord el 19 de abril de 1775, y mientras mataron a muchos de nuestros hombres les entregamos su culo en Concord. Los disturbios de Baltimore, 13 muertos el 19 de abril de 1861. El hundimiento del Titanic, 1512 muertos entre el 14 y el 15 de abril de 1912. El asesinato de Martin Luther King, el 4 de abril de 1968. La masacre de Waco, el 19 de abril, el aniversario de Lexington y Concord en 1993. Bombardeo de la ciudad de Oklahoma, el mismo aniversario de Lexington en el 19 de abril, en 1995. La masacre en el puerto de Arthur, Australia, 28 de abril de 1996. Suicidios del culto denominado La Puerta del Cielo, el 26 de marzo de 1997. La masacre del colegio Westside en Arkansas, el 24 de marzo de 1998. La masacre de la preparatoria de Columbine, tiroteos en el colegio, ritual de tiroteo masivo, el 20 de abril, el cumpleaños de Hitler, 1999. La guerra de Irak, bombardeo, el comienzo de la guerra en Irak, shock y atrocidades, el 19 de marzo del 2003. Este es técnicamente el equinoccio de primavera, el mismo día en que yo fui nombrado sacerdote dentro de la Iglesia de Satán. Ese es el día donde la Vey realizó todos sus nombramientos, el 19 de marzo. La masacre de Virginia Tech, 16 de abril del 2007. Atentados del metro de Moscú, el 29 de marzo del 2010. Derrame del petrolero BP, el 20 de abril del 2010, de nuevo el cumpleaños de Hitler. Libia es invadida el 19 de marzo de 2011. Bombardeo del maratón de Boston en abril del 15 del 2013. ¿Coincidencias? Vigilad este periodo de tiempo. Los ocultistas matan a mucha gente durante este periodo por su enfermo y retorcido sistema de creencias. Veamos algunas variantes y grupos del oscuro ocultismo. Podría llamar a esta sección ¿Quién reina realmente el mundo? De nuevo, tenemos estos grupos de interfaz pública como la Iglesia de Satán dirigida por Anton LaVey. Ahora creo que es Peter Gilmore, el sumo sacerdote de la Iglesia de Satán. Tenemos grupos como el Templo de Set, dirigida por Michael Aquino, quien se convirtió en general de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Él dirigió la división de las PSYOPs, las operaciones psicológicas del ejército, operaciones de guerra psicológicas. Michael Aquino, satanista, quien se considera a sí mismo un setianista en lugar de simplemente satanista, ya que Set era la deidad solar oscura del antiguo Egipto, que era la fuerza adversarial quien oponía la buena deidad solar Horus.
quien trataba de moralidad, donde Set trataba de inmoralidad. Se moldean a sí mismos tras estos oscuros dioses, ¿sabes?, tras los cuales se forman a sí mismos. Algunos de otros grupos con los que estuve involucrado personalmente, nunca fui un miembro del templo de Set, pero tenía amistades con muchos de los que estaban involucrados directamente con el templo de Set. Yo estaba involucrado con una organización llamada la Orden del Aojo, en Florida, que es un grupo interfaz de bajo nivel como la Iglesia de Satán. También hay, o había, no estoy seguro de que sigan operando, un grupo en Whitehall, Pensilvania, conocido como The Whitehall Church of Satan, y ese grupo, cuyo panfleto puedes ver en esta imagen, llamado Los ritos y ceremonias satánicas, con una ligera variante del Baphomet en la portada. Esta era una organización dedicada a la androginia humana, la androgenización de la sociedad, a fin de destruir la identificación de género establecida del varón y la hembra, para que la gente fuera más fácil de gobernar. Esta es también una operación eugénica. No voy a entrar en esto porque voy a hablar de ello extensivamente en Libera tu mente. Pero cuando tú bajas los niveles de testosterona en una sociedad, no solo la gente se androgeniza, sino que los impulsos sexuales son reducidos. Esta es una forma de desechar a la población. No solo el impulso sexual masculino es reducido, sino también el femenino, cuando los niveles de testosterona no se encuentran a niveles óptimos adecuados. Mucha gente no sabe esto y piensa que la testosterona es algo que solo se encuentra en el varón de nuestra especie. No lo es. Es crítico que los niveles de testosterona se mantengan a cierto nivel para que la sexualidad femenina sea normal. Y hay una guerra contra esta química del cuerpo humano. Hay una guerra contra la testosterona, tan seguro como que hay una guerra contra el cannabis, más aún, ¿vale? Porque ellos quieren una población androgénica, que no esté reproduciéndose a sí misma y desde luego no se mantenga en pie por sí misma, porque la testosterona también es la química de la guerra, es la química que te deja decir la palabra perdida no, porque no vas a aguantar las bazofias de otros y te vas a plantar y defender tus derechos cuando tus niveles de testosterona son normales. Ellos quieren una población dócil y lo están haciendo mediante la erradicación de la testosterona en la población. Me adentraré en ello mucho más en Libera tu mente 4. Toda tradición de misterio tiene su inversión. Esta es la naturaleza dual del doble filo del mundo del ocultismo. En esta sección no quiero que pienses que estoy diciendo que estas tradiciones son malas. Las he cubierto brevemente, ni siquiera extensamente, en la primera parte de Demistificando lo oculto. Ahí hablamos de la masonería, hablamos del Rosacruces y hablamos del Kabbalah, ¿vale? Estas tradiciones son ricas en simbolismo y ricas en conocimiento del yo, del ser. Pueden ayudar a la gente a realmente entender profundamente la moralidad y la ley natural. Yo altamente recomiendo que la gente se adentre a investigar todas estas tradiciones. No necesitas ir a ninguna organización de ningún tipo, de ningún grupo, ¿vale? Tienes el aparato para descubrir la verdad aquí mismo, el portátil, el ordenador, el móvil. Está disponible a la palma de tus manos, si lo usas adecuadamente. No necesitas ir a hacer ningún tipo de juramento a ninguna organización o grupo para adquirir conocimiento de esta orden. Así que por favor escucha lo que digo y no pienses en esto de forma unidimensional, como que esté diciendo que cualquiera de estas tradiciones son por sí mismas inherentemente malas. De nuevo, el conocimiento es capaz de ser pervertido y puede ser usado por malas razones. Así que ¿hay una masonería de luz y una masonería oscura? Sí, la hay. ¿Hay tal cosa como el Kabbalah de luz y el Kabbalah oscuro? Sí, lo hay. ¿Hay tal cosa como el rosacrucianismo de luz y el rosacrucianismo oscuro? Sí, lo hay. Todo depende de la consciencia de la persona portadora del conocimiento. Así que hemos de entender que los colegios de misterio han estado cayendo desde innumerables generaciones.
Estas tradiciones originalmente fueron constituidas e intencionadas para enseñar a la gente y transmitir simbólicamente y alegóricamente el conocimiento de la ley natural, el conocimiento del yo y de las leyes del universo. Pero han caído, están corruptas como cualquier otra institución del faz de la Tierra, y están repletas de oscuros ocultistas, que es por lo que yo no animo a nadie a que entre en sistemas de logías. Yo animo el estudio individual, el estudio y la investigación por cuenta propia. O si conoces a mucha gente que puedes reunir y formar una logía e infiltrar una logía, que tengas buena suerte. Yo he conocido a gente que ha intentado darle la vuelta a una logía y no está sucediendo. Damas y caballeros, vosotros estáis en la logía blanca. Esta es. Bienvenidos. Gracias por llegar. Aquí está la cuestión. Forma la tuya propia, ¿sabes? Haz ese trabajo tú mismo también. Lleva información a otros quienes necesitan escucharla y entenderla. De esto se trata la propagación de la verdadera logía blanca, ¿sabes? La gente me dice, Mark, ¿dónde están los buenos aspectos de esta tradición? ¿Dónde están las logías positivas? Yo les contesto, echa un vistazo a tu alrededor, estás ahí, la encontraste, felicidades, ¿sabes? Así que yo a la libre masonería oscura la llamo masonería oscura. Yo ni siquiera me refiero a ella como libre masonería, porque la verdadera masonería es la libre masonería, que trata de construir libertad. Luego están los oscuros constructores, ¿sabes? Y ellos no están trabajando hacia una sociedad basada en libertad. Muchos de los padres fundadores eran libres masones, ¿vale? Yo les considero desde luego de la variedad de luz. El Kabbalah, una tradición muy poderosa sobre la recepción de la ley natural, puesto que eso es lo que significa la palabra Kabbalah, recepción, se trata de la recepción de la luz divina. ¿Tiene su aspecto negativo? Sí, lo tiene. Se llama Klifot, Q-L-I-F-O-T o K-L-I-F-O-T, entre otras variedades, que significa piel o cáscara. El conjunto de Klifot es llamado el árbol de la muerte o el árbol infernal, cosas enfermas, cosas satánicas, pero deriva del mismo conocimiento, solo que psicópatas o lunáticos lo tomaron y lo usaron para sus fines. Así que toda tradición tiene un lado de luz y un lado oscuro. Es capaz de caer y tener un lado oscuro. Oscuras organizaciones ocultas de alto nivel. Ya hemos brevemente hablado de estos tipos, la Orden de Calavera y Huesos, conocida como la Orden de la Muerte en Yale, en New Haven. Tanta gente dentro de las agencias de inteligencia son enchufada mediante Calavera y Huesos, porque son otra gran parte del sistema oculto. Es la red mundial de órdenes de inteligencia. El Club Bohemio, donde los corredores de poder se reúnen anualmente, has de investigar todos estos grupos y entender la gente quienes están afiliados con ellos. Organizaciones políticas y financieras. Jay habló sobre el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central de los bancos centrales. ¿Quieres hablar de una organización que está repleta de oscuros ocultistas? Ahí la tienes. Creo que operan desde Suiza. Tenemos también la Comisión Trilateral, el Consejo de las Relaciones Exteriores, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la UN, el Sistema de Reserva Federal, comunismo mundial y nazismo mundial. Y deja que te diga algo. Si tú piensas que estas ideologías han sido derrotadas o nos hemos encargado de ellas en el mundo, estás totalmente loco, porque el comunismo y el nazismo están totalmente en control y ascendiendo en este país sobre todo, y te diré que el neonazismo está ascendiendo a grande escala, no solo aquí en los Estados Unidos, pero en Europa fuertemente. Alguna de la gente involucrada en estas organizaciones políticas y financieras, como los Rothschild, especialmente Jacob y David, ¿sabes? Aquí está la familia Bush, los Rockefeller, David Rockefeller, todo el culto de Saturno, la oscura túnica negra de Saturno, es la clase judicial, ¿sabes?
Aquí está un satánico que de hecho me encontré en un ritual, Alan Greenspan, exdirector del sistema de la Reserva Federal. Esta es gente que está toda involucrada en este oscuro ocultismo. Están involucrados a altos niveles, tomando decisiones de pólizas, dando forma a cómo opera el dinero en el mundo. Son los dueños del sistema monetario. Son los dueños de la política. Son los dueños de los bancos. Los dueños de los tribunales. Son dueños de todo. Son todas invenciones suyas. Inventaron todo este sistema. Nosotros no inventamos este sistema para esclavizarnos a nosotros mismos. Este gran culto lo hizo, miles de años antes que cualquiera de nosotros hubiéramos nacido, decenas de miles. Tanques pensantes, o grupos de reflexión de alto nivel y agencias de inteligencia, hay un sinfín. Sabes, yo me deprimí tanto en hacer esta presentación, y yo sé que esto es muy pesado, de hecho terminaré con un poco de humor luego, para no convertirlo en una maza. Pero yo me deprimí al hacer esto porque yo estaba dándome cuenta, y Jay y yo hemos discutido esto en algunas discusiones pesadas y otras ligeras, sobre cuánta gente está involucrada en este culto, ¿sabes? Cuando Jay lanza los números, yo estoy pensando, estás loco, si piensas que hay tantos involucrados. No son tantos. Pero cuando estoy haciendo la investigación para esta presentación, me estoy comenzando a dar cuenta que quizás haya tanta gente como está diciendo Jay, que está involucrada. ¿Vale? Sus números son entre el 10 y el 12% de la población de la Tierra. Y yo escucho ese número y me derrito a un charco, ¿vale? Es como si es verdad que es esa cantidad, tenemos un enorme problema, damas y caballeros. Así que el número del 1% que la gente suele mencionar, creo que es un porcentaje muy esperanzador. Porque si te pones a mirar cuántos grupos están involucrados, cuánta gente está involucrada, e incluso todos los que apoyan y miembros participantes auxiliares, hay gente que está involucrada a bajos niveles, de acuerdo, pero hay muchos de ellos en las áreas de bajo nivel. Tenemos al Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, el NSA, el NRO, cuyo oscuro simbolismo oculto descompuse en mi primer seminario de Desmistificando lo Oculto. Tenemos a la CIA, tenemos el Club de Roma, el gran brazo eugénico de la operación. ¿Quieres hablar de quién está dirigiendo las agendas eugénicas y epieugénicas? No busques más allá del Club de Roma. La NASA y, por supuesto, nuestros amigos del grupo Bilderberg, ¿sabes? Quienes están compuestos por corredores de poder de alto nivel en prácticamente toda área, ¿vale? Los medios, la educación, las finanzas, el espectáculo, la política, la tecnología y demás. Tenemos también el así llamado linaje real, y pongo real entre comillas porque no existe tal cosa como realeza. La realeza es un absurdo absoluto. Nadie es especial porque tenga sangre especial. Si te crees esto, te encuentras en la mentalidad satánica. Los genes de nadie les hace especiales de manera que les conceda el derecho a gobernar sobre otros. Me cuesta creer la cantidad de gente que aún se cree esto, y cuántas familias reales, entre comillas, aún existen en el mundo. Por toda Europa hay familias reales gobernantes. Y la gente dice, bueno, si son solo figurativas. La reina de Inglaterra tiene un precio neto estimado en 17,5 trillones de dólares. Solo es una figura, ¿verdad? No hay ningún poder en ese tipo de dinero. No hay ningún poder en ese tipo de riqueza. No es como si pudieras comprar a políticos con 17,5 trillones de dólares, ¿verdad? Y la gente de hecho sigue creyéndose en estas tonterías. Esta gente son gente que piensa que son Dios. Esa es la única cosa que les convierte, entre comillas, en realeza. El que tú piensas que tienes algún tipo de derecho divino que no lo tienes. Son chistes. Son consanguíneos de incestos mentalmente trastornados. Y yo, Mark Passio, estoy directamente diciendo esto a toda la realeza de Europa. Estás loco.
Eres un chiste mentalmente trastornado, parásito y psicopático. Y aquí tenemos más malos chistes, en los que la gente aún cree. La religión. ¿Quieres hablar de quién está encima de la jerarquía satánica? La religión. La gente dice que el mundo está dirigido desde Washington, D.C., Londres, Moscú, Beijing y Tokio. Mentira. ¿Quieres saber desde dónde se dirige el mundo? Roma, Israel y la Meca. Desde ahí es desde donde se dirige el mundo. Y nosotros pensamos que estas son nuestras religiones. Ellos inventaron estas religiones. Los oscuros ocultistas inventaron estas religiones en el antiguo mundo. Las religiones son los cultos astroteológicos, el sol, la luna y las estrellas. Está directamente en sus símbolos, que son los cultos del antiguo mundo, el culto solar, el culto lunar y el culto estelar. Está justo en el símbolo de la religión, nos lo están diciendo directamente mediante el símbolo, y la gente aún no es capaz de verlo. Tenéis que investigar acerca de algunas de las otras órdenes ocultas que se encuentran dentro de estas religiones, ¿sabes? Como el Opus Dei, como la Orden Jesuita, la Sociedad de Jesús, aquí representada por el Papa Negro, ¿vale? A nivel profundo talmúdico y las organizaciones judeosionistas, los así llamados judíos, que serían los llamados criptojudíos. La religión no es lo que aparenta ser, damas y caballeros, es una máscara. Es una máscara en una cara demoníaca. Y será mejor que la gente despierte ante este hecho y sea consciente de que estas religiones no están del lado de la humanidad. Fueron creadas por estos cultos del antiguo mundo y están dirigidas por oscuros ocultistas para mantener a la gente inactiva y creyéndose que algún tipo de salvador está por llegar para rescatarnos de nosotros mismos. Pues no hay nadie que venga a ayudarnos. Nosotros tenemos que hacer este trabajo nosotros mismos, por nuestra cuenta. Para mí es lo mismo en qué fuerza creas para obtener fortaleza. Yo no te digo que no tengas esa creencia, pero ¿sabes qué? Tú tienes que emprender la acción. Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Aquí está una de las grandes nuevas religiones que es propiedad de los oscuros ocultistas. Yo he contado cómo los satánicos y los oscuros ocultistas fantasmas escriben los libros de la nueva era. Ellos sacan útiles engaños para escribirlos y lanzar su nombre en ellos. Les dan todas las ideas conceptuales de solipsismo, el relativismo moral y la gilipollez de la ley de la atracción, en lugar de enseñarles la ley natural. No hay ni un solo profesor de la nueva era que esté enseñando la ley natural, ni uno, cero, número total cero. ¿Sabes? ¿Dónde están los maestros de la nueva era hablando de las leyes de la moralidad? Que nos dan los verdaderos resultados experienciales que experimentamos en nuestras vidas, basados en nuestro comportamiento. No hay ni un solo profesor de la nueva era hablando de esto, ni uno. Pero no te preocupes, porque nos venderán 1 millón de productos en la expo de la nueva era, ¿sabes? E intentan quitar el énfasis al conocimiento. Para eso está diseñada la nueva era. Es solipsismo, damas y caballeros, pura y simplemente. Es el tercer gran pecado satánico que los satánicos intentan propagar al resto de la población. Ahora, mucha gente habla del luciferianismo. ¿Cómo difiere esto del satanismo? Pues en primer lugar, el luciferianismo no es una sola cosa. Y una vez más, ¿es la libre masonería una sola cosa? No, no lo es. ¿Es el Kabbalah una sola cosa? No, no lo es. ¿Es el rosacrucianismo una sola cosa? Tampoco. Pues tampoco lo es el luciferianismo. Tiene un lado oscuro y uno de luz. Así que primero hablemos del nombre, de dónde deriva el nombre de Lucifer. El nombre Lucifer deriva del sustantivo latín lux, que significa luz. De nuevo, esto trata de visión, de luz, la habilidad para ver. La habilidad para ver la luz de la oscuridad. La segunda parte del nombre Lucifer deriva del verbo latín ferre, que significa traer o portar. Por lo tanto, en su estado puro, de nuevo,
igual que el pentagrama original orientado hacia arriba en su forma pura representa la naturaleza espiritual de la humanidad. Pues en su estado puro, todo lo que significa Lucifer es la idea conceptual de la fuerza mediante la cual la luz, el conocimiento divino o la ley natural, es transmitida a los seres humanos. Por lo tanto, el ojo que todo lo ve ha sido usado como símbolo representativo de la luz del Creador, y el portador de la luz del Creador, a los seres humanos, se llama Lucifer, ¿vale? Las palabras fiat lux a menudo son utilizadas en conjunción con este ojo que todo lo ve, que quiere decir que haya luz, que son las primeras palabras atribuidas a la creación del universo por el Creador. El verdadero ser o el verdadero yo, la divina sabiduría, la iluminación o la consciencia de Cristo, es el resultado de la ingesta total de este conocimiento de nivel superior del yo o el ser, la naturaleza, el espíritu y la creación. Eso es lo que es Lucifer en su estado puro. Así que yo estoy aquí para deciros a todos, completamente sin disculparme, que yo soy un luciferino. Sorpresa, sorpresa. ¿Soy un oscuro luciferino? No. Yo me identifico con el símbolo de Lucifer como el transmisor del conocimiento divino o la luz divina. Eso es todo. Es un símbolo. Es como Satán para los satanistas, cuyo símbolo representa el ego desenfrenado, que se hace cargo del ser y quien quiere controlar todo. Y ellos se identifican con aquella fuerza, el ego, y elevándola a la posición de Dios en su religión. Pues lo único que Lucifer significa para mí es la luz del Creador que somos capaces de recibir cuando abrimos nuestra mente y corazón a ella. Ya está. A mí no me importa si tienes esta noción amarrada en tu cabeza de que es una cosa mala, maligna. Adelante, si quieres creerte eso, créetelo. Yo soy capaz de verlo en un aspecto diferente, porque yo no tengo un pensamiento unidimensional sobre un concepto simbólico. Si este es tu caso, yo diría que no eres conceptualmente capaz de entender simbólicamente lo que significa aquel símbolo. Ahora, ¿significa esto que no hay oscuros luciferinos? No, porque desde luego que los hay. Y estos son los que están dirigiendo el mundo a los niveles superiores. Así que yo me veo a mí mismo como un luciferino de luz o un luciferino positivo, como quieras verlo. Un puro luciferino como el enemigo de esta gente, como el contrincante, no usemos la palabra enemigo. La gente, quienes realmente tienen el conocimiento de cómo verdaderamente funciona la ley natural y quieren enseñar a la gente cómo funciona para que de hecho puedan trabajar en conjunto con la ley natural, con las verdaderas leyes de atracción y crear un mundo mejor. Pues los oscuros luciferinos nos ven a nosotros como sus contrincantes mortales, como sus mortales enemigos y contrincantes de este juego para la libertad humana. El oscuro luciferianismo es la perversión de la transmisión del conocimiento espiritual del que hemos hablado. Los oscuros luciferinos podrían ser considerados una superclase de la red satánica mundial, quienes mantienen incluso conocimiento aún superior sobre cómo la ley natural realmente funciona, que muchos de los satánicos tan ni siquiera lo tienen. Los oscuros luciferinos son finalmente quienes van a lanzar a los satánicos bajo el autobús. Cuando Jay habla acerca de, entre comillas, rank and file Illuminati, esos son los satánicos, la clase superalta, así llamada entre comillas, los iluminados, los oscuros iluminados. Estos oscuros luciferinos son los que van a tirar bajo el autobús a los satánicos, porque ellos no quieren compartir ese poder, lo quieren para sí mismos. Ellos saben realmente cómo funciona la ley natural y a pesar de todo han rechazado la realidad de ello a favor de intentar reinar en el infierno en lugar de servir en el cielo.
Estos oscuros ocultistas elitistas, entre comillas, son finalmente aquellos quienes han estado controlando la humanidad mediante la explotación del conocimiento oculto durante decenas de miles de años. Esta retorcida y parásita ideología también se podría llamar oscuro atonismo. De nuevo, yo no lo llamo simplemente un culto de Atum o el Atum, porque Atum era solamente la luz. De nuevo, la luz, en su forma pura, en el antiguo Egipto, se llamaba el Atum o el Atón. Pues había tres aspectos del Atón. Cuando surge por el horizonte este, llamado Horus, el aspecto Horus, el que se pone en el horizonte del oeste, que se llama el aspecto Set, el sol oscuro, y Amen-Ra o Amun-Ra, el sol a mediodía, en su cúspide, en su punto más elevado de luz, que es por lo que los rezos se ofrecen a Amén. Atom tenía tres formas, ¿sabes? Horus y Amen-Ra son aspectos positivos, y Set significa que se va la luz, el sol poniéndose. El conocimiento está siendo pervertido. La consciencia de Cristo está siendo conquistada y colocada bajo el inframundo, donde tiene que entrar en batalla y luego elevarse de nuevo en el horizonte del este. Es todo el mismo sol, es todo la misma luz, es todo el mismo conocimiento. Es cómo está siendo usado. Así que yo lo llamo oscuro atonismo, para hacer la distinción. También se puede llamar setianismo, que es una palabra muy válida para ello, porque Set era simplemente el dios oscuro, o el culto del sol negro. Y veremos algunos de estos símbolos, pero esta es la idea del ángel caído del cielo. El ángel de Dios, que era el más como él, cayó. Ese es el conocimiento divino siendo usado para los propósitos erróneos, el oscuro luciferianismo. Y este es su símbolo, que puedes ver en esta imagen, de la pirámide con el ojo que todo lo ve en la cúspide. Ahí está la luz, Lucifer, y esto es lo que quieren crear. El oscuro nuevo orden mundial, Novus Ordo Seclorum. Él favorece nuestro trabajo. Sí, él, el dios oscuro. El oscuro Lucifer favorece el trabajo de bloquear la luz del mundo y completando el oscuro nuevo mundial, orden mundial, basado en el dominio masculino, la violencia y la esclavitud. Esto es lo que favorece aquel gran trabajo. Aquí tenemos simbolismo del oscuro luciferianismo, el búho. El búho es un pájaro depredador que puede ver a su presa de noche y volar por encima de su presa cuando su presa es incapaz de verlo a él. Tiene visión nocturna que le permite ver incluso en la oscuridad. Y aquí también tenemos la antorcha iluminada, otro símbolo luciferino. Y de nuevo, en la Estatua de la Libertad, por ejemplo, yo lo veo como el aspecto positivo de Lucifer. Yo siento que la Estatua de la Libertad fue entregada de buena fe por los libres masones franceses como símbolo de la libertad, y ella sostiene un libro con la fecha de 4 de julio de 1776. Ese símbolo es un símbolo muy positivo para mí, en cuanto a mí respecta. Esa es la luz del conocimiento, la luz del Creador, la divina sabiduría. Sin embargo, los oscuros luciferinos lo usan como un símbolo, mostrando que ellos son los que sostienen aquella llama. Ellos sostienen aquella luz. Ellos harán con ella como vean conveniente. Aquí tienes algunos de ellos. ¿Quieres saber quiénes son algunos de los oscuros luciferinos? Pues alguien sacó muy buenas fotos de ellos, en la Arboleda Bohemia. Aquí los tienes frente a una estatua de un Buda de 15 metros y están quemando algún tipo de sacrificio animal en ese altar. Y van todos vestidos con túnicas blancas, ¿sabes? No como los satánicos que van con las túnicas negras. Estos son los Illuminati. Estos son los miembros del Illuminati del principio de los 1900. Ese es su aspecto. Y te darás cuenta que no son todos hombres blancos.
son de todos los continentes de la Tierra. Esta es otra cosa de la que quería hablar, porque hay gente que piensa que este culto está compuesto por solo hombres blancos ricos. Hay gente de toda raza, de toda aparente religión, de todo tipo de historial, de clase económica, de género, da igual. Hay gente de todos los lados involucrada en este culto. No tiene nada que ver con un tipo de persona en particular, ¿vale? Y aquí puedes ver todas sus caras y ver que todos los continentes del mundo están representados por esa clase sacerdotal. Pienso que la gente debería de observar todas estas imágenes en mayor profundidad. Veremos un par de ellas más luego. Pero aquí vemos otro de los símbolos del oscuro luciferianismo. Y yo pienso que este es el símbolo del oscuro culto mundial, el culto del Sol Negro, ¿sabes? Este fue el símbolo que usaba la sociedad secreta contenida dentro de la sociedad secreta de la Alemania nazi. Se conocía como Schwarze Sonne, el Sol Negro, y esa era la orden oculta que dirigía las SS, que finalmente dirigía la Alemania nazi. Y Himmler estaba obsesionado con el oscuro ocultismo. Y Michael Aquino, miembro del setianismo, el templo del Set, ¿sabes?, otra identificada oscura organización luciferina, fanfarroneaba sobre cómo tiene artificios de Himmler, ¿vale?, que fueron usados en Babelsberg, y que él los utilizó en rituales, porque esa es otra. El fascismo y la eugenesia son inmensos en el mundo del oscuro ocultismo. Eso es lo que quieren, y escuchaste a Nicholas Schreck cuando él estaba involucrado en la iglesia de Satán y el templo de Set, en aquella entrevista, diciendo que la gente que estamos en control, tenemos el control y vamos a construir un mundo donde los jóvenes serán absolutamente desprovistos de misericordia para sus semejantes y vamos a crear un orden mundial fascista que va a hacer que la Alemania nazi parezca, ya sabes, un juego de té de niñas. Y por supuesto el setianismo es una gran parte de esto, que es la deidad oscura solar del antiguo Egipto, que entra en batalla con Horus, la parte de luz del sol, o la deidad solar de luz. Y este es el culto de Set, el culto del sol negro, la parte oscura del sol. Llámalo como quieras. Es la parte oscura de la luz, por lo tanto la parte oscura del conocimiento.